Cayó en la oscuridad, una centella reluciente en el negro vacío infinito. Fue Dracothion, el gran dragón zodiacal, quien avistó primero a Sigmar. Este se aferraba a una esfera lustrosa de Sigmarita que viajaba sin control a través de la oscuridad de la éter. Hechizado por el brillo de su núcleo, Dracothion persiguió al veloz orbe con intención de atraparlo e instalarlo en los cielos, para admirar mejor su belleza. Solo entonces se percató el gran dragón de la presencia del maltrecho cuerpo de Sigmar, agarrado al metal. Al percibir un espíritu afín, Dracothion revivió al dios con un hálito cálido y le permitió montar sobre su lomo. Sigmar quedó agradecido a Dracothion y le entregó regalos. Dracothion, a su vez, le mostraría a Sigmar los caminos secretos, puentes estelares y pasadizos cristalinos que llevaban hacia cada uno de los 8 reinos. Así empezó la Era de los Mitos. Difuminada por los eones y envuelta en la leyenda, la Era de los Mitos se recuerda a través de cantos y relatos. Fue una edad dorada, una era de grandes alianzas, poderosa magia y de la fundación de ciudades colosales. Poco se sabe de los 8 reinos antes de Sigmar. Cuando éste llegó a ellos, los mundos aún estaban cubiertos por el rocío de la creación. Si bien mucho de lo que había en aquellos reinos desperdigados ya era antiguo, el recién despertado Sigmar deambuló asombrado, hallando portales entre los reinos y explorándolos uno a uno. Existen abundantes relatos sobre los encuentros de Sigmar, como el que cuenta su victoria contra los Idragor que custodiaban las puertas de Siis, el reino de Amatista, y cómo halló a Nagas allí, en lo más profundo del inframundo, enterrado bajo un túmulo de piedra del tamaño de una montaña. Sigmar también derrocó a los Volcagigantes, liberando a Axi de su tiranía. Allí donde Sigmar fuera, hallaba bestias y criaturas asombrosas, pero también enclaves de mortales luchando por sobrevivir. Para ellos, Sigmar era nada más y nada menos que el mayor de los dioses, un inmortal que había tomado forma humana. Los bárbaros se reunían en torno a aquel que expulsaba a los monstruos. De hecho, la mayoría de depredadores de los 8 reinos huían ante la mera visión de Sigmar, y aquellos que no lo hacían eran despachados por el reluciente martillo de Sigmar o por los relámpagos de Dracothion. ¿Y cuáles son estos nuevos 8 reinos? Azir, el reino de los cielos, destella como una corona de joyas celestiales, trufado de palacios y torres que brillan desde su interior. Aquí, el poderoso Sigmar reina supremo. Axi, el reino del fuego, se compone de tierras dominadas por pasiones irrefrenables y paisajes volátiles. La agresividad del reino del fuego llega hasta campos de batalla lejanos, transportada por vientos ardientes. Siis, el reino de la muerte, es un lugar en el que las cosas terminan y se marchitan en silencio, donde todo entra en decadencia. Ningún otro reino es más siniestro que este, pues aquí se encuentran todas las puertas a los inframundos. Girán, el reino de la vida, es desde lo más desértico a lo más fértil. Este reino siempre está fluyendo en un interminable ciclo, y cuando llega la época del florecimiento, no existen tierras más frondosas ni abundantes. His, el reino de la luz, antaño fue el dominio de la razón y la simetría, y aún lo sigue siendo de la pureza. Hasta sus mismas tierras rebosan simbolismo y significados ocultos. Gur, el reino de las bestias, es un reino primigenio de salvajismo desenfrenado, cuyas tierras tienen una característica principal en común: solo los más fuertes pueden esperar sobrevivir en ellas. Chamon, el amanecer, baña con luces doradas las duras e inquebrantables tierras del reino del metal. Las transmutaciones más extrañas abundan en sus vastas cordilleras montañosas. Ulgu, el reino de las sombras, tiene 13 regiones, cada una de ellas un lugar lleno de secretos y enigmas que se susurran en la brisa. Todos los países que componen este lugar están saturados con ilusiones y amenazas al acecho. Pero aparte de los 8 reinos que Sigmar recorría, había uno más, uno escondido.
esperando su momento para expandir sus garras y atraparlos para siempre. Ese es el reino de los dioses oscuros. Turbulento, inconcebible, este reino abarca paisajes de pesadilla incontables. Quienes entran en él son devorados, transformados o condenados eternamente. Mientras Sigmar exploraba Chamon, escaló las montañas de hierro. En la cima más alta halló a dos dioses encadenados, Grungni y Grimnir. No revelaron cómo habían llegado hasta allí, pero una vez libres, ambos dioses Duardin juraron lealtad a su libertador. El cómo eligió pagar su deuda a cada dios dice mucho acerca de su carácter. Grungni era un maestro de la metalurgia, el padre forjador de su raza. Ahora que su cuerpo estaba lisiado, Grungni resolvió saldar la deuda mediante su artesanía y se ofreció a fabricar cualquier cosa que Sigmar deseara. Grimnir, por su parte, no era un armero, sino un dios guerrero, así que le pidió a Sigmar que nombrase un enemigo digno de sus hachas, pues era de temperamento colérico y deseaba quedar en paz con Sigmar de inmediato. Grungni reunió a su pueblo disperso y fundó el Karak de Hierro. Entretanto, su hermano Grimnir recorría en solitario las colinas de Axi. Las batía en busca de la sierpe de fuego que Sigmar había nombrado y que aterrorizaba aquella región. La criatura a la que Grimnir siguió hasta su cubil era Vulcatris, madre de las salamandras, el ser mitológico del que nacieron las llamas de los mundos. La sierpe de fuego se desenroscaba sobre el abismo fundido, sin que pareciera tener fin, alzándose muy por encima del dios guerrero Duardin. El aire destellaba y crepitaba. Sin arredrarse, Grimnir alzó sus hachas y cargó. El titánico choque que tuvo lugar vive en las leyendas, pues aplanó las colinas circundantes y creó las llanuras de Axi. Cuando Vulcatris rodeó a Grimnir, la barba y cresta de éste prendieron en llamas, pero eso no hizo sino avivar la furia del dios. Las hojas de Grimnir hendieron en 7 ocasiones las escamas fundidas de Vulcatris, y el magma brotó de sus heridas. A su vez, la salamandra hirió con sus garras al enemigo numerosas veces. Ninguno se rendía y, según se recrudecía su duelo, tanto más lo hacía el infierno que les rodeaba. En un último embate tumultuoso, ambos contendientes se abalanzaron de cabeza el uno contra la otra, quedando dios y bestia hechos añicos. Sus pedazos se desperdigaron por el vacío como una lluvia de meteoros ardientes. Allí donde caían las brasas candentes de Vulcatris, surgía un nuevo volcán. Lo que fue de los fragmentos ardientes de Grimnir es una revelación que los Duardin no comparten con nadie. Sigmar continuó viajando largos años antes de retornar a los cielos de Azir. Una vez allí, invocó a los seres más poderosos que había encontrado durante su viaje. Fue una reunión de poderes como jamás antes se vio, pues Sigmar había reunido un panteón que incluía dioses, semidioses y hasta monstruos zodiacales. Para dar cabida a tamaño cónclave, aplanó la cima del monte Celestian, la cumbre más alta de todas. Con las estrellas brillando en torno a ellos, cada uno de los invitados ocupó su lugar y se estableció el Alto Consejo. Las ciudades de esa época eran enormes, y la gente que moraba entre sus muros era tan numerosa como las estrellas. Durante un tiempo, los nacidos en esos mundos de maravilla conocieron el paraíso. La fuerza del dios rey era incuestionable, al igual que la de sus aliados inmortales del mundo anterior al tiempo. En la ciudad justa de Grungni, Elixia, en el reino del metal, las calles resonaban con el repicar de los martillos de 1 millar de artesanos. En los balcones de los arboretums de Tiria, en los reinos de Jade, las flores de la magia de Alariel florecían en cada arcada. Las grandes logias de Grimnir ardían con los fuegos de la pasión, y sus Duardin daban caza a bestias monstruosas. Incluso Nagasizar, en el reino de la muerte, era un lugar de orden y progreso, una ciudad donde la anarquía y la guerra eran recuerdos lejanos. A pesar de sus diferencias, los dioses alcanzaron acuerdos en aquellos días tempranos. Se asignó un protector divino a cada uno de los 8 reinos, y se hicieron juramentos de dominio y lealtad. Grungni enseñó la metalurgia a los humanos y Nagas impuso orden entre los espíritus de los muertos,
mientras sus esclavos sin vida trabajaban construyendo edificios cada vez mayores. El comercio floreció a través de los portales del reino. Incluso el salvaje Gorka Morka tuvo su propia tarea, limpiar las zonas salvajes de monstruos, lo cual le encajaba como un guante, aunque, al final, su búsqueda se viese consumida por la violencia aleatoria tan amada por los Orruks. La frágil alianza entre los Pieles Verdes y el resto de pueblos de los reinos estaba destinada a ser breve. Cuando los Pieles Verdes finalmente rompieron la paz, lo hicieron con un despliegue de violencia espectacular. Tal como pidió el Concilio de Dioses, Gorka Morka llevó a sus Pieles Verdes a los bosques, explorando los rincones oscuros de los 8 reinos. Se veían obligados continuamente a luchar con bestias monstruosas, y hacerlo satisfacía parcialmente la naturaleza combativa de Orruks y Grots. Pero no les bastaba. Gorka Morka se cansó de las aburridas órdenes y leyes de los otros dioses y llegó a su límite. Es imposible contener o dirigir la agresividad de un piel verde. Sin previo aviso, Gorka Morka estalló, lanzando un bramido todopoderoso. El rugido gutural estremeció los cielos. Un grito de guerra que hizo enloquecer aún más a los Pieles Verdes. La invasión subsiguiente lo pulverizó todo, como una luz viviente de violencia que barría por igual a monstruos y a viejos aliados. Las ciudades eran aplastadas y los ejércitos pisoteados. La cruzada Piel Verde siguió adelante, azotando los 8 reinos de uno a otro confín, dejando tras de sí un rastro de devastación total. Una vez hubo alcanzado el borde de la nada, el abismo del fin del mundo, Gorka Morka dio media vuelta y empezó de nuevo, asolando civilizaciones que aún estaban reconstruyéndose tras la destrucción previa. El Gran Wa solo conoció su fin cuando las tribus Pieles Verdes se sumieron en luchas intestinas. El propio Gorka Morka se dividió en 2 entes, y ambos cayeron en las trifulcas tan típicas de su bárbara raza. Desde aquel día, Gorka Morka se ha reconstituido en varias ocasiones, y cada una de ellas anunciaba a otro Wa, que reunía a las hordas de Orruks más cercanas en una nueva oleada de violencia. Sin embargo, ninguna de las siguientes incursiones Pieles Verdes fue tan grande ni duradera como la primera. Todas ellas se disolvieron en poco tiempo. El panteón empezaba a resquebrajarse, y cada uno de los dioses miraba más por sus intereses y reinos que por el bien común. Pero ay de los mortales, que siempre ansían más y más poder para sí mismos. La avaricia, la envidia y la ira crecían en sus corazones, y alimentaba el poder del caos, que sentía la llamada cada vez con más fuerza. ¿Y quiénes son estos poderes del caos? Los dioses del caos vigilan los 8 reinos con ojos codiciosos desde más allá de los límites de la realidad. Destruir está en su naturaleza, en su propósito de consumirlo todo. Son implacables e imparables, y empeñan todas sus incomprensibles energías en destruir la razón y malear el orden. Lejos de la luz de un sol o de las estrellas, yace el siempre cambiante reino del caos. En él, los dioses oscuros son los gobernantes supremos, y los mutables paisajes son el campo de batalla de sus legiones daemónicas. Su rivalidad es eterna, y cada dios busca la supremacía sobre sus hermanos. A medida que un poder se hace más fuerte mediante la guerra, la manipulación, la corrupción o la hechicería, los otros se alían contra él. Se dan nuevos pactos, hasta que otro empieza a despuntar, momento en el que le tocará a él ser derrocado. Sin embargo, una causa común puede mantener dicha alianza entre enemigos, al menos por un tiempo. Los 8 reinos son sus juguetes nuevos, campos de batalla vírgenes que codiciar y por los que pelear. Cada uno de los dioses oscuros desea conquistarlos, para poder corromper nuevos territorios y moldearlos de acuerdo a su imaginación antinatural. Existen 4 grandes dioses, más uno que está en ascenso. Korne es el más poderoso entre los dioses del caos. Carece de sutileza y sentido estético, pues es el dios de la sangre, el señor de los cráneos. En su negro corazón solo tiene cabida la furia. La guerra, la masacre y los retos militares son los únicos deseos de Korne. Nurgle, el señor de la plaga,
se deleita con la podredumbre y la decadencia. El ciclo de putrefacción, renacimiento y muerte atrae a Nurgle como un cadáver a las moscas. En épocas de pestilencia y contagio descontrolado, el poder de Nurgle alcanza su cenit, para desesperación de todos. Tzench domina la magia y la astucia, pues es el dios de la hechicería y el engaño, el que cambia las cosas. El gran manipulador y arquitecto del destino siempre está tramando planes, una artimaña dentro de otra, muy por encima de la comprensión de los mortales. Slanes es el príncipe oscuro, el dios del exceso y el señor del placer, además del más bello de los dioses del caos. No obstante, el trono de Slanes está vacío, pues el dios ha desaparecido. Sus esbirros se estrujan las manos desesperados, mientras los demás dioses se regocijan. La gran rata cornuda encarna la contaminación y la pestilencia. Al haber ascendido al panteón recientemente, sus siniestros hermanos aún no la consideran un igual, pero las maniobras subrepticias y los planes traicioneros siempre han sido propios de las alimañas. Pronto ascenderá su poder. El panteón de Sigmar mostraba signos de tensión. Nagas buscaba gobernar en solitario, creando conflictos e incluso guerras abiertas entre los vivos y los muertos. El espíritu guerrero de Corcamorca lo alejó del consejo de Sigmar, siempre en conflicto entre lo salvaje y lo iluminado. Lord Tyrion y Malerion abandonaron sus deberes a fin de centrarse en capturar al príncipe oscuro Slanes, mientras aún estaba saciado con las almas elfas que había devorado. Desde más allá del embrujado vacío de la éter, los dioses oscuros observaron la discordia de los reinos mortales. Vieron presas frescas en las gentes a las que su viejo enemigo Sigmar había dado la civilización. Sus promesas susurradas y sus insidiosas maldiciones volvieron a los hombres unos contra otros, y en esa lucha encontraron el camino de entrada. A su orden, el reino del caos volvió a escupir legiones de daemonios, en tal cantidad que el resto de huestes parecían insignificantes. Pese al gran valor de los seguidores de Sigmar, la civilización se vio acorralada. Así empezó un tiempo de muerte y traición. Pese a que el poder de sus enemigos seguía creciendo y la guerra consumía la tierra, el dios rey Sigmar logró reforjar antiguas alianzas y ganar muchas batallas. Aún así, no era suficiente. Unidos en la conquista, los dioses del caos habían demostrado ser demasiado poderosos. Sigmar se vio forzado a liderar un gran éxodo hacia el reino celestial, el último lugar seguro bajo las estrellas. Las puertas de Azyr se cerraron tras él, y los otros 7 reinos fueron dejados a su suerte. Después de que los portales de reino se cerrasen, una gran cruzada libró las tierras de Azyr de monstruos, Orruks y Skaven. No quedó ninguno en los cielos, excepto los que Sigmar consideró dignos. Aunque su reino estaba a salvo, podía ver el tormento de los otros reinos desde su trono, y contemplaba cómo caían ante el caos. El dios de los cielos llamó a sus sirvientes y a todos quienes aún le eran leales. Iba a dar comienzo una gran obra. Sigmar había recibido muchos regalos, todos ellos para ayudarle en sus empresas. Uno de los mayores obsequios procedía de Grumni, el dios ancestro de los Duardin. Aunque Grumni había concedido a Sigmar la servidumbre de los 6 herreros, aún se sentía en deuda. Al percatarse de que Sigmar tenía la intención de liberar a los demás reinos de su aflicción, él mismo se puso manos a la obra. El maestro de los herreros sabía que Sigmar necesitaba una nueva arma, pues había perdido su martillo Galmarad. Sigmar aún tenía esperanza de recuperar esa poderosa herencia, así que en su lugar, Grumni capturó los vientos celestiales. La fragua del volcán repicaba tan fuerte que parecía que tuviera lugar una batalla en su interior. Al fin, con la cara tiznada y la barba chisporroteando, Grumni presentó a Sigmar un magnífico regalo: rayos con cabeza de cometa, todos ellos más brillantes que el fuego. Ahora Sigmar podía arrojar su ira sobre sus dominios. Ahora podría lanzar rayos desde el cielo. La vida en los reinos mortales se convirtió en un auténtico infierno. Toda esperanza de paz fue erradicada. Cada raza, ciudad y asentamiento sangró ante las dentelladas del caos.
sus paisajes dominados por fortalezas revestidas de cráneos y templos blasfemos. Incluso los reinos mismos empezaron a cambiar, a retorcerse y desmoronarse, en algunos puntos corrompidos más allá de toda recuperación. Los descendientes del mundo que fue se aferraban como podían a la esperanza, pero a la hora de la verdad, solo aquellos que abrazaron los caminos de sus nuevos amos lograron sobrevivir. Hombres honestos, combatiendo a muerte en los pozos de sangre para la diversión de sus conquistadores, sacerdotes de dioses muertos, volviendo sus ignoradas plegarias hacia los viles poderes, los miserables, royendo los huesos de los caídos en busca de carne, los fantasmas de la traición y la desesperación, volviendo a hermanos contra hermanos y a padres contra hijos. Los años negros, el tiempo del pillaje, la gran matanza. Se la llamó de muchas formas a esta era de larga derrota, una era de brutalidad. Fue la era del caos. Las fuerzas de los dioses oscuros gobernaron, triunfantes, durante muchos cientos de años, y sus ejércitos lo aplastaban todo bajo sus botas. 7 de los 8 reinos habían sido conquistados, y se erigían fortalezas tachonadas de pinchos para vigilar los páramos asolados. Aquellas fortalezas eran la maleficencia corporeizada, y cada una de ellas drenaba la esencia de la tierra y esparcía la funesta energía del caos. Todos aquellos que se opusieron a los conquistadores eran ejecutados, sus imperios aniquilados y sus historias borradas. Todo estaba negado en sangre, pero los dioses oscuros aún no estaban ahitos, ya que su sed de destrucción, decadencia, cambio y corrupción era ilimitada. Los esbirros de los dioses oscuros registraban las ruinas, dando caza a los vestigios de las grandes civilizaciones de antaño. Los más afortunados morían, pues a los esclavos les esperaba un destino mucho peor. Así creció el poder del caos, extendiéndose por los reinos mortales. Parecía que su embate no cesaría hasta que las estrellas hubieran sido aniquiladas. Sin nadie que les hiciese frente, los dioses del caos se ufanaban, se regodeaban en la corrupción, seguros de que la victoria definitiva pronto sería suya. En plena batalla, los guerreros más poderosos de la humanidad fueron transportados a otro lugar, pues se les necesitaba para una causa mucho mayor. Cada uno de estos aspirantes llegó con el estrépito del trueno y un destello cegador a Sigmarón, entre las estrellas. Allí, en el reino celestial, darían comienzo las auténticas pruebas. En Heldenhall, el gran salón de los héroes, se hallaba un banquete sin fin. Durante 3 días y 3 noches, cada guerrero hubo de hacer acopio de fuerzas para las arduas pruebas que le esperaban. En la cámara del mundo roto, los relámpagos desintegraban tanto a bárbaros como a nómadas tecnócratas. Se les recompone en un proceso atrozmente doloroso que puede durar desde unos pocos latidos hasta siglos. Hasta el tiempo se funde en la fragua eterna. No todos sobreviven a este proceso. Hay 7 veces 7 túmulos de la templanza, donde el cuerpo y el alma se amalgaman con los dones de los dioses. Quienes soportan esta ordalía despiertan para afrontar la última prueba. Los forjados en la tormenta son reforjados al fin en el yunque de la apoteosis. Si aguantan las sacudidas de las bendiciones finales del martillo del mundo, despertarán imbuidos de las energías de los cielos, dotados de una porción de los poderes divinos del mismísimo Dios Rey Sigmar. Por primera vez en centenares de años, la ciudad-palacio de Sigmar estaba en silencio. Durante siglos, la industria de Sigmaron había funcionado a plena capacidad, siguiendo un ritmo incesante que no se detenía ante nada. Los ruidos de maquinaria eran parte de su día a día, y por lo tanto el silencio súbito que ahora dominaba los palacios celestes parecía especialmente extraño y opresivo. No se oía ningún sonido proveniente del Sigmarabulum, el anillo artificial que rodeaba Malus. Sobre aquella gran plataforma se alzaban las forjas, laboratorios, armerías y factorías de alquimia y molinos de almas de Sigmar. Ahora permanecían silentes como el vacío estelar del que colgaban, en lo alto del reino celestial. Era como si la propia Sigmaron estuviera respirando hondo, como si todo se hubiera sobrecargado de energía. En medio de aquella especie de estado de suspensión del tiempo,
llegó de pronto un sonido, el tañido de una campana solitaria. No era un sonido alegre, sino una reverberación pesarosa que se extendía por las vacías calles, plazas y avenidas de la ciudad, generando escalofriantes ecos en sus altas torres. Todos los que oyeron aquel quejido terrible reconocieron al instante su significado. Malus, el mundo roto, había vuelto a menguar. La gran esfera de Malus apenas era un fragmento del mundo pretérito, un destello de gloria pasada, pero su núcleo de Sigmarita seguía teniendo el tamaño de una luna. Aquel pedazo de metal que brillaba con extraña iridiscencia era algo más que los restos de un planeta perdido. Era el ancla espiritual del mismísimo Sigmar, una reserva de energía de la que el Rey Dios extraía su poder divino, y esa energía se estaba desvaneciendo. A medida que el poder de los dioses oscuros aumentaba, los reinos empezaron a deshilacharse, ya que las reglas que imponían la ley y el orden de la realidad se desmoronaban. A medida que esto sucedía, Malus se marchitaba más y más, colapsándose sobre sí mismo. El núcleo superviviente de Malus había quedado muy reducido desde la llegada de Sigmar a los cielos. Dicha degradación había dado comienzo con la llegada del caos, y se había acentuado después de que Sigmar cerrase las puertas de Azyr, los portales místicos a través de los cuales los viajeros podían entrar en el reino de Sigmar. Desde entonces, un único tañido de la campana del lamento marcaba cada una de las disminuciones del tamaño del mundo roto. Todos los habitantes de Sigmaron conocían ese sonido, un recordatorio constante de las atrocidades que padecían las tierras distantes. Ahora, su desolador repiqueteo rompía el silencio portentoso de la ciudad, transmitiendo una sensación de angustia casi palpable. Sigmar estaba afligido por haber tenido que dejar a su suerte los reinos mortales. El Rey Dios sabía que había abandonado a muchos inocentes al cruel capricho de los dioses del caos, pero también sabía que no tenía otra alternativa. Cuando la última puerta se cerró, Sigmar ordenó a sus 6 herreros construir para él la gran campana del lamento. Forjada a partir de las espadas y armaduras de héroes caídos, se diseñó para sonar cada vez que el caos cometiera alguna atrocidad, a fin de que todos supieran cuál era el precio a pagar por el aislamiento pacífico del que disfrutaban. Nunca había sido el deseo de Sigmar limitarse a aguantar las acometidas del caos. Lo que de verdad quería el Rey Dios era derrotar a las fuerzas de los dioses oscuros y poner fin a su corrupción. Para reclamar los reinos necesitaba un ejército más poderoso, formado por guerreros que fuesen más que humanos. Sigmar llevó a cabo todas sus maquinaciones en completo secreto, pues era esencial que nadie supiera y siquiera sospechara sus verdaderas intenciones. No fue tarea fácil sorprender a los señores arcanos de las Torres Plateadas o al tejedor de destinos, el poderoso Thench. Supuso un esfuerzo titánico invocar a las nubes aetéricas para que rodeasen los cielos, formando una barrera que cegase incluso a los clarividentes más dotados. Thench quedó absolutamente perplejo con aquello, pero nunca antes se le había negado al gran conspirador la habilidad de escrutar y husmearlo todo, y por ello su ira fue mayúscula. Para poder crear la nube etérica, Sigmar necesitó una bendición de los antiguos miembros de su panteón destruido. Antaño, ese consejo de dioses había gobernado sobre los reinos, pero ahora estaban esparcidos o aún peor, desaparecidos. Aún así, Sigmar logró contactar con Teclis y Malerion para que le ayudasen una última vez. Ambos crearon para Sigmar poderosos encantamientos, entre ellos aquel escudo protector, pero ni siquiera ellos sabían cuál era su propósito. En secreto, Sigmar reclutó un nuevo ejército. A lo largo de centenares de años había estado buscando por todos los campos de batalla a los mejores guerreros de la humanidad, reuniéndolos bajo su estandarte. Cada uno de ellos recibió los regalos de los dioses, siendo desintegrado por la magia y la maquinaria y luego vuelto a forjar. Enfundados en armaduras de Sigmarita y equipados con armas encantadas, al fin, los forjados en la tormenta estaban listos para la guerra. Divididos en poderosas tormentas, fueron alojados bajo las bóvedas celestiales de las capas exteriores del Sigmarabolum. Cada hermandad tenía una misión específica,
una cadena de asaltos cuyo éxito dependía del de sus camaradas. Pronto, los preparativos fueron completados. La hora del juicio estaba cerca. Sigmar había planeado largamente el modo de recuperar sus reinos de las garras del caos, pero para poder hacer frente a los poderes sobrenaturales de sus enemigos, necesitaba contar con guerreros de una pericia nunca antes vista. Los corruptos sirvientes de los dioses del caos estaban imbuidos con multitud de bendiciones oscuras, y cruzar armas con tales monstruosidades requería habilidades sobrehumanas. Para eso había creado a los forjados en la tormenta. Aquella era su hora. Lentamente, Sigmar se alzó de su trono y ascendió por la escalera celestial. Desde aquellas alturas contempló hasta lograr ver más allá de Sigendil, la alta estrella. Alzando su mano, invocó un relámpago, una crepitante lanza de electricidad viviente. Su mirada siguió fija en los reinos, atravesando el éter y las nubes hasta que alcanzó a avistar a su objetivo y descargó contra él su venganza. Tras ello, dio un paso atrás, llamó a un nuevo relámpago y lo lanzó. Una y otra vez, Sigmar invocó y lanzó sus rayos, que detonaban en rápida sucesión, acompañados del ensordecedor sonido del trueno. Los pueblos desesperados y oprimidos sintieron algo nuevo. En los reinos de Jade de Girán, Alariel sintió cómo se agitaba la tierra en torno a ella. Por primera vez en una era, la brisa aportaba una sensación sana. En Axi, las tribus sintieron que algo se avivaba, como si las ascuas enterradas mucho tiempo atrás hubieran vuelto a prender en llamas. En las salvajes tierras de Gur, aquellos dotados de los sentidos más agudos pudieron olfatearlo primero. En efecto, los vientos cambiaban. Todo ser vivo de Sii sintió un escalofrío, señal inequívoca de que Nagas volvía a caminar por el mundo. En las tierras de Ulgu, las sombras se apartaron para que Sigendil, la alta estrella, fuese vista descendiendo. En His, el simbolismo de un nuevo comienzo y el retorno de la razón brotaron por doquier. Incluso en las inhóspitas tierras de Chamon, en las que se despreciaban los antojos efímeros, cuajó aquel sentimiento prometedor. En Azir, donde había empezado todo, los cielos rugieron y los relámpagos destellaron cuando el poderoso Sigmar envió más huestes a los reinos mortales. Los rumores de los caballeros resplandecientes que cabalgaban los relámpagos se extendieron por todas las tierras. La rebelión abierta contra los dioses oscuros estaba empezando. Por primera vez en muchísimas generaciones, los pueblos libres atormentados sentían agitarse en ellos algo que no habían conocido nunca. Así fue como dio comienzo la era de Sigmar. La esperanza renació en los reinos, y la guerra por los portales acababa de empezar.